buenas a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a Casa Mediterráneo por invitarme a formar parte de este serial de viajes por el mar. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es hablar de Predrag Matvejević, escritor yugoslavo, nacido en Mostar, que es una ciudad pues muy, muy mediterránea. Tiene un libro para mí muy recomendable que es Breviario Mediterráneo, donde él hace pues toda suerte de reflexiones acerca de lo que para él es el Mediterráneo, pero también lo que es el mar Adriático, ¿no? Por un lado está esta idea que a mí me parece muy sugerente del Adriático también como un contorno sin límites, ¿no? Una idea inclusiva donde todos podemos encontrar nuestro territorio espiritual, pero por otro lado también cuando se refiere al Adriático, este principio de contradicción que para mí es apasionante de los Balcanes, donde por un lado está este mundo romano, pero también bizantino, el mundo católico con el mundo ortodoxo, la monarquía contra el comunismo, es decir, todo este espacio de contradicción que también se produce de manera geográfica, ¿no? La cultura de la costa con la cultura continental. El Adriático tiene una característica elusiva muy particular, que es apenas ninguno de los ríos importantes de la zona van a desembocar al Adriático, con la excepción del Neretva. Y otra contradicción muy interesante, y que yo recurro a una cita muy a menudo en mis clases, pero también en mis textos, es del escritor búlgaro Ángel Wallenstein, que en su novela Lejos de Toledo dice: ese revoltijo típicamente balcánico de pedazos de historia desmenuzados e incompatibles. Es una reflexión muy interesante porque en nuestro viaje por la zona pues hay de alguna manera un puzzle de episodios históricos, de lugares históricos fundamental, donde hay por un lado la herencia de la República de Venecia, del Imperio Austrohúngaro, ecos, ¿no? del Imperio Otomano, también de la Yugoslavia de Tito o de la Albania comunista. Y esto será una constante en todo este viaje. Mi viaje lo empezaría como en muchas otras ocasiones cuando he estado por allí en Mestre, en Italia. Es un nodo de comunicaciones donde por un lado pues está la experiencia de los viajeros que vuelven, con todos esos recuerdos, ¿no? intensos del viaje, pero por otro lado la expectativa, ¿no? de parejas de enamorados, de familias, de grupos de amigos que viajan desde Mestre a Venecia, a Eslovenia o a los Balcanes, y haría ese viaje durante el día en tren desde Mestre a Trieste. Trieste para mí es una ciudad fundamental, de mis preferidas, el lugar donde no he vivido y donde siempre querré vivir. Es una ciudad de la literatura, del escritor de viajes Jan Morris, de los grandes literatos, ¿no? como puede ser James Joyce o Claudio Magris. Es la ciudad de la soledad, esa solitud buscada, de la melancolía, ¿no? En la Piazza della Unità, en el Palacio de Miramar. Y os recomiendo, encarecidamente que paséis allí más de un día. Y luego desde Trieste pues continuaría en Istria, ¿no? A la ciudad de Piran, en Eslovenia. Es un pequeño brazo de tierra robado al mar. Es una ciudad medieval con toda esta arquitectura austrohúngara y veneciana, con las cafeterías, bares y restaurantes pegados justo al límite del mar. Pasearía, ¿no? entre sus calles con ese ambiente pues tan histórico, y desde Piran seguiría mi viaje a Robin. Podría pues visitar las islas de Brioni, ¿no? La casa de verano del Mariscal Tito, pero en Robin es una ciudad pues pequeña, subida a un promontorio. Pasearía por sus callejuelas de piedra, subiría a la iglesia de Santa Eufemia, desde donde se ve todo el casco histórico. Es un lugar pues muy, muy recomendable. Desde Robin
Seguiría en Croacia a Rijeka, la antigua Fiume. Por otro lado es una ciudad pues, muy particular con su propio dialecto, ¿no? Fiumano, con interferencias pues, italiano, croata, alemán, húngaro, pero por otro lado también es la ciudad del exilio italiano después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos italianos que dejaron Yugoslavia y muchos de ellos pues fueron a Trieste, como es el caso de Marisa Madieri, que tiene este libro muy poético, este texto no autobiográfico, Verde Agua, donde ella relata pues, esa experiencia traumática de ese viaje familiar, ¿no? Vital, tremendamente trágico para mucha población. Y desde Rijeka pues, iría a Split, la ciudad, ¿no? Del Palacio Diocleciano. Recomendaría coger un ferry. Ese viaje pues, nos permitirá pues, recorrer toda la costa de Dalmacia, ese paisaje no de roca caliza, de dolinas, de simas, de cuevas, esos paisajes, ¿no? de olivos, de higueras, de viñedos. Hay un cuento del escritor croata Zelmir Perić donde él habla de toda esta estética que es muy atractiva de sol y playa, pero al mismo tiempo es un paisaje muy seco, ¿no? Donde uno puede morir de sed, ¿no? Esa sensación de sensaciones tan contradictorias también de las que hablaba antes. Recorrer todas esas islas. Croacia pues, tiene en torno a 1000 islas, la mayoría de ellas son habitables. En ese viaje pues, veremos, por ejemplo, no sé, Brač o Korčula. Seguiremos hasta Dubrovnik, pasando por un pequeño coda de tierra de apenas 20 kilómetros que pertenece a Bosnia-Herzegovina, que es Neum, con una pequeña ciudad sin puerto. Y en Dubrovnik, pues es la que llaman la perla del Adriático, esa ciudad libre tan particular, con ese casco histórico medieval fascinante. Pues se iría a ver el mar, a la fortaleza de San Juan, o me subiría a la torre de Mincheta, donde se ve toda esa vista, ¿no? Medieval. Y desde Dubrovnik, pues seguiría hasta la bahía de Kotor, en Montenegro, una postal de leyenda, esa instantánea con la que se puede pues, ver las montañas abruptas montenegrinas, pero al mismo tiempo también esas ciudades medievales con iglesias de piedra y luego la playa, ¿no? Realmente son fotografías inolvidables. Y terminaría en una de las ciudades para mí más especiales, y muchas veces tenemos problemas para describir los motivos, pero realmente es una ciudad donde por un lado pues coincide este mundo hedonista mediterráneo y balcánico, pequeño puerto con los barcos llegando, trayendo pescado y marisco donde se puede comprar el pescado, no hay demasiados turistas. Es la ciudad de Imara en Albania, una de mis favoritas, esos edificios, ¿no? De la época comunista, con esa sensación de civilización perdida, ¿no? de fuerte decadencia. Y luego un recuerdo muy particular, que es una estupenda miel de jazmín que probé allí, que no he vuelto a encontrar en ninguna otra parte. Bueno, este es mi viaje, ¿no? Desde Mestre a Aimara por el Adriático. Espero que os haya gustado, que os invite a viajar a la zona en cuanto podáis. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo y muchos saludos.